Bueno, pues como complemento al vídeo anterior vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que es un anclaje bloqueado y lo que es un anclaje con una polea. En el vídeo anterior vimos que si teníamos dos cuerdas unidas a dos extremos o dos anclajes, pues lógicamente los anclajes pueden girar y esta longitud, la suma de esta longitud de este lado más este lado permanecía constante y entonces aquí pues los puntos se desplazaban a través de una parábola, de una elipse, perdón. Entonces, si nosotros colocábamos una polea, por ejemplo aquí, pues la polea estaba en un equilibrio inestable y la polea iba a tender a desplazarse hacia el centro, que sería el punto de equilibrio. Para que esto no suceda, pues puedo colocar aquí, bloquear, por ejemplo, si esto es el pretil, pues puedo aquí colocar un sargento y al tirar, pues que esto no se mueva o directamente colocar un nudo, ¿vale? Cuando colocaba un nudo y esto queda así, pues lógicamente el anclaje que está más cercano al nudo o a la zona de tiro es el que aparece más cargado. Aquí tenemos 1,59 y aquí 1,18 kilonewton. En este caso esto se resuelve bastante fácil con las ecuaciones de la estática, tomando un momento aquí, pues me sale la reacción en I para equilibrar esta fuerza vertical. Una vez conocido la reacción en I, pues puedo sacar la reacción en A, o sea, lo que sería la componente, o sea, el módulo del vector, y una vez conocido el módulo del vector, pues la componente horizontal se saca fácil. Los ángulos pues se sacan con las coordenadas del punto y los incrementos de altura y de horizontal que se producen. Sencillo. En este caso, pues para esta reacción aquí, pues igual. Una vez que tenemos estas dos reacciones, pues se tiene que cerrar el polígono de fuerza para que esto quede en equilibrio. Pero aún así vimos que si no estaba bloqueado, pues la polea, si colocamos una polea aquí, esto iba a tenderse a venir hacia el centro. Bueno, pues voy a colocar la polea aquí, o sea, voy a colocar el nudo completamente bloqueado, ahí no hay problema. ¿Qué pasa si coloco una polea? Pues para que la polea no deslice, al colocar una polea, yo sé que el ángulo en principio va a ser indeterminado. El ángulo con el que sale la reacción de la polea va a ser indeterminado. En los anclajes va a ser determinado por la situación del punto donde yo quiero realizar el tiro, pero porque tienen que ir en línea con las cuerdas, pero aquí en principio el ángulo de tiro va a ser indeterminado. ¿Qué pasa? Que como lo que entra en la polea tiene que ser igual a lo que sale de la polea, pues aquí ya estamos viendo que las dos reacciones y las tensiones de las cuerdas son exactamente iguales. Esto ya pues nos dice que colocar una polea o simplemente un mosquetón, yo podría colocar aquí un mosquetón que haría la función de polea, pues con esto conseguimos que sin colocar nudo, dejando que esto gire libremente un poco, pues ya conseguimos que los dos anclajes estén completamente equilibrados. Esto tiene una ventaja. Si los dos anclajes son de escasa calidad, pues mejor colocar una polea o directamente un mosquetón, porque así repartimos de forma segura las cargas entre los dos anclajes. Si, por ejemplo, este anclaje sabemos que es mejor que este que hay aquí, pues es mejor colocar un nudo y echarle más carga al anclaje que conocemos que funciona mejor. Si este anclaje nos da poca confianza, pues aquí nos llevamos esto para acá y aquí hacemos un nudo y ya estamos cargando más el anclaje que nos interesa. Eso por un lado. Por otro lado, pues aquí el problema
vamos a ver cómo las flechitas salen exactamente iguales y tienen que salir en la dirección de la cuerda para estar en equilibrio, porque lo que sale aquí es igual a lo que entra. Aquí un poco el problema es el tema matemático, que básicamente voy a explicarlo un poco. Esta parte lo podéis saltar si queréis, porque aquí tenemos un ángulo alfa, aquí un ángulo beta, que son las que forman las cuerdas, ¿vale? Este sería el caso de la polea. Y aquí lógicamente pues el ángulo que queda adentro pues será 180 menos la suma del ángulo verde y el ángulo naranja de alfa y beta. A esto pues yo le voy a llamar phi, este ángulo que se queda aquí en medio, y a la suma de alfa y beta pues le voy a llamar tau, ¿vale? De tal forma que phi será 180 menos tau, ¿vale? Aquí en el triángulo que tiene que cerrar el polígono de fuerzas, pues lo que me interesa es que como las tensiones que entran y salen en la polea son iguales, por lo tanto la flecha verde tiene que ser igual en magnitud a la flecha naranja, pero tendrá dirección y sentido pues acorde con las cuerdas. Pero al tener los dos lados iguales, pues tenemos un triángulo isósceles y entonces por lo tanto este angulito que queda aquí y este angulito que queda aquí tienen que ser iguales. Esto nos viene muy bien porque este cachito que hay aquí sería alfa, lógicamente, o sea, sería beta, perdón, y este cachito que queda aquí es alfa, ¿vale? Si esto continúa alfa para acá, pues esto tiene que ser alfa, y este que hay aquí es beta, por lo tanto, esto que hay aquí es tau, que lo teníamos ya por aquí, ¿vale? Y la suma de tau más 2 sigma, que sería esto que hay aquí, pues tiene que dar 180. Por lo tanto, si yo a 180 le quito tau, que sería esto que hay aquí, pues aquí me queda este sigma y este 2 sigma tienen que sumar phi. Por lo tanto, sigma es igual a phi medio. Una vez que conozco lo que vale sigma, pues aplicando el teorema del seno, o sea, yo tengo f partido seno de tau tiene que ser igual, por ejemplo, a T1 partido por sigma, y f partido seno de tau tiene que ser igual a T2 partido seno de sigma. Una vez que ya tengo completamente definido el triángulo de dentro, pues solo me quedaría definir el ángulo que forma la fuerza con la línea horizontal, que es la que tomamos como referencia. Pues este ángulo es bastante fácil porque es sigma más alfa, o alfa más sigma, y esto lo he llamado yo omega. Vale, pues una vez que tenemos esto resuelto, pues ya las ecuaciones son bastante sencillas, porque luego ya solo nos queda pues descomponer la fuerza. O sea, aquí directamente lo que vamos a sacar va a ser T1 y T2, y sacamos la descomposición de las fuerzas. Y al final vemos que lo que entra 1,40, por ejemplo, en este caso es igual a lo que sale. Y si vamos variando, pues los puntos, vamos a ver que, por ejemplo, en el centro, aquí en los dos casos, obtenemos los mismos valores, 1,41 y 1,41. Luego, si vamos desplazando, pues vamos a ver que van a ir variando, ¿vale? En todo caso, las reacciones tienen que ir en línea con las tensiones de la cuerda. Bueno, pues esto era un poco lo que quería comentar, porque es interesante colocar una polea o un mosquetón porque nos va a permitir equilibrar perfectamente el nudo, la riñón o la cabecera. Va a hacer que los dos anclajes cojan la misma carga. En el caso, nosotros aquí podemos ver la diferencia. Este tiene 1,66 y este tiene 1,38. No es mucha diferencia, pero si metemos más carga, ponemos 150 kilos, pues vamos a ver como aquí hay dos
1,73. ¿Vale? Bueno, pues esa era un poco la idea de este vídeo para completar. Yo creo que ya solo me falta pues que el triángulo este, cuando aquí hay también una cuerda o una eslinga y va el triángulo cerrado, que es un triángulo que no se recomienda en ningún caso. Pues bueno, esto ya nos sirve para comparar pues cuando están bloqueados y cuando no están bloqueados los anclajes, que me parece que es una comparación que no siempre está clara, y aquí se ve perfectamente la diferencia. Vale, pues gracias.